Es un gusto para nosotros tenerlos acá. Entiendo que algunos de ustedes son estudiantes de la Diplomatura en Migrantes y Protección de Refugiados, que organiza la facultad y que auspicia el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, la Organización Internacional para las Migraciones, la Cancillería de Argentina, el Ministerio de Justicia de Argentina y el Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos del Mercosur, y otros han venido porque han visto el flyer y les ha parecido interesante el tema, lo cual me parece absolutamente genial también. Quiero contarles que está abierta ahora la inscripción para la cuarta edición de la diplomatura, así que si no saben de qué estoy hablando pero les interesa averiguar un poco más, métanse en la página web de la Facu que pueden ver un poquito más de eso. Hoy tenemos con nosotros a la doctora Adriana Alfonso, que fue presidenta de la CONARE durante 8 años, fue también comisionada de la CONARE durante otros muchos años en representación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Fue también coordinadora de temas internacionales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y trabajó muchísimos años, no voy a decir cuántos, en la Dirección Nacional de Migraciones, en diferentes áreas, dentro de las cuales estuvo la Oficina de Temas Internacionales. Hoy Adriana nos va a hablar específicamente del Decreto 70. Ustedes, algunos quizás ya vieron sus clases, a los que no las vieron los invitamos a que las vean porque son muy buenas, están en el marco de la diplomatura. Si alguno, la idea es que Adriana nos cuente un poco acerca del tema que va a desarrollar y que después abramos un espacio para preguntas, pero como algunos entiendo que van a tener más preparación en el tema que otros, si alguno quiere hacer alguna pregunta en el medio tampoco estaría mal, digamos, porque la idea es que todos vayan pudiendo seguir el contenido. Vamos a estar filmando, con lo cual, nada, no va a salir en la filmación, pero si alguno quiere compartir el contenido después, también lo va a poder hacer a través de la clase que va a estar filmada y va a estar publicada, accesible en la página web de la facultad. Gracias a todos por venir y bueno, escuchamos a Adriana. Muchas gracias, Diana. Un gusto tenerlos aquí esta tarde. Agradezco a Diana y su equipo la organización de esta reunión y por supuesto a Roger, que es de mi oficina y que siempre me acompaña en oportunidades como esta. Bueno, hoy nos convoca a hablar del DNU 70/17. Un DNU que, como ustedes saben, fue controvertido desde su inicio. Un DNU que en este momento se encuentra a la órbita de la Corte Suprema para definir su inconstitucionalidad o no, a partir de que en Cámara fue declarado inconstitucional. A mí me gustaría hablar de este tema no enfocando específicamente las fallas legales que el DNU tiene, porque eso lo van a poder ver con profundidad en el texto mismo de la sentencia de Cámara. Roger, por favor, pongamos los datos en pantalla. Entonces, si ustedes googlean con esos datos, van a poder tener acceso a la sentencia de Cámara, donde todas las fallas que se pueden encontrar desde el punto de vista legal al DNU las van a tener desarrolladas a partir de los votos de los 3 integrantes de Cámara. Y es muy interesante también porque el primero de los jueces que vota no de alguna manera le da una inconstitucionalidad de manera parcial. Hay determinados argumentos de la demandante que el primer juez no los toma y los rebate. O sea, allí van a tener ustedes las dos campanas, la posibilidad de ver cuáles serían las dos alternativas de acercarse a la problemática. Pero como les digo, a mí me gustaría enfocar este tema desde el punto de vista más en cuanto a la lógica de la adopción de este DNU y a las consecuencias que hasta el momento tiene este DNU. Aquellos que han visto mi clase en la tercera edición, recuerden que yo al terminar el módulo que hablaba del DNU, planteé que para saber realmente cuál va a ser la incidencia de este documento en la política de Argentina, la política migratoria de Argentina, había que esperar un tiempo todavía y había que ver cómo corría el agua bajo el puente para ver realmente qué es lo que iba a suceder con esto. Bueno, a más de un año de haberse dictado el DNU, creo que tenemos algunos elementos como para empezar a ver realmente cuál va a ser la incidencia de este DNU. El primero de los elementos importantes es, como les digo, la sentencia de Cámara que los declara inconstitucional, ¿verdad? Este es un elemento que no estaba al momento en que hicimos la filmación y que realmente es un paso importante en el futuro de este DNU.
vamos a empezar a hablar entonces, como les digo, desde la lógica de la adopción del DNU, y después vamos a abordar el tema de las consecuencias. ¿Qué está pasando hasta este momento con el tema de este DNU? Y en cuanto a la lógica, yo creo que lo primero es plantear que la adopción de este instrumento es, por lo menos se lo puede calificar como imprudente. Da la impresión de haber sido tomado sin haber pensado cabalmente en la trascendencia de lo que se estaba haciendo, sin haber tenido en cuenta la entidad de la ley que se estaba modificando y sin tampoco merituar las consecuencias que podía tener el dictado de este DNU. ¿Y por qué esto? Porque el DNU viene a modificar la ley de migraciones, la 25871. Una ley que en la historia de la política migratoria argentina marca realmente un hito. Una ley que se dicta en el año 2004, pero que tiene atrás toda una historia, toda una trayectoria de personas trabajando en la materia, recoge toda la experiencia que Argentina tuvo hasta ese momento en el tema migratorio. Pero aparte, a mí me gustaría destacar que en realidad el punto de inflexión no surge exactamente en el dictado mismo de la ley, que es en el año 2004. Ya en el año 2002, cuando Argentina decide llevar a la mesa del Mercosur el llamado Acuerdo de Residencia del Mercosur, que plantea la solución migratoria para el 85% de los migrantes que Argentina recibe. El 85% de nuestros migrantes vienen de los países que conforman el Mercosur pleno y el Mercosur asociado. Entonces, la experiencia de Argentina en ese momento llevó a merituar la necesidad de que los migrantes estuvieran regulares en territorio, pensando en que el aporte del migrante regular a la sociedad de recepción es fundamental y que si no está regular no va a poder integrarse de manera ninguna a la sociedad de recepción, pero no solamente tomándolo como un factor de producción, porque lo cierto es que hasta en ese momento en el Mercosur se venía trabajando en lo que es la reunión de ministros de trabajo, en esta concepción de el migrante como mano de obra, el migrante como factor de producción. Lo cierto es que cuando Argentina decide llevar este proyecto del Acuerdo de Residencia del Mercosur, toma al migrante como sujeto de derecho, no ya como un factor de producción. Yo recuerdo que allá por el 1965, un escritor suizo que veía lo que estaba pasando en ese momento en su país, que recibía migrantes de los otros países y los insertaba en el mercado laboral, pero sin tener en cuenta, digamos, sus derechos, sin pensar en lo que podía ser la jubilación, su integración a la sociedad de recepción, escribió un artículo crítico sobre esta materia y termina el artículo diciendo: señores, lo que sucede es que nosotros pedimos mano de obra y nos llegan personas. Eso creo que grafica de manera completa esto de tomar al migrante como sujeto de derecho y plantear también que el aporte de los migrantes a la sociedad de recepción no se agota ni mucho menos en el tema económico, en el tema de su fuerza laboral. A título de ejemplo, nomás y para poner un detalle de color y actualidad en esta charla, ustedes han visto lo que es la conformación de las selecciones de los países que en estos momentos están trabajando o jugando en el Mundial, la cantidad de extranjeros que hay integrando esas delegaciones, ya sea de primera generación o de segunda generación o habiendo nacido directamente en el extranjero. Hasta el verdugo que nos dejó afuera del Mundial, jugador de la delegación francesa, Mbappé. Mbappé es ha nacido en París, pero es hijo de argelina y de camerunés. Eso nos da la pauta entonces de lo que es el tema del aporte, más allá del tema laboral, y más teniendo en cuenta los inconvenientes que tiene la migración para integrarse a la sociedad francesa, ¿verdad? Eso es conocido por todos los problemas que suelen tener fundamentalmente en suburbios a partir de la imposibilidad de integrarse de manera plena a la sociedad francesa.
Decíamos entonces que cuando se decide avanzar en el dictado de este DNU, posiblemente no se tuvo en cuenta la entidad que tenía esta ley de migraciones para Argentina, la inserción de la misma en el plano internacional, porque es una ley que aún hoy es tomada como una ley de avanzada, y en su momento, cuando se la llevó al Foro de Naciones Unidas y al Foro de la OEA, llamó mucho la atención en función de cómo se reivindican en su texto los derechos humanos de los migrantes. Entre las principales novedades de esta ley, sin perjuicio de que son muchas, digamos, las principales diferencias que tenemos con la anterior, la ley 22.439, la llamada ley Videla, porque fue dictada en la época del proceso, podemos decir que esta nueva ley pone el derecho a migrar como un derecho humano, que era toda una novedad en ese momento, plantea el derecho a la salud y a la educación aún respecto de aquellos migrantes irregulares, y somete todas las expulsiones que pudiera dictar la Dirección de Migraciones a la justicia, una cosa que antes no pasaba. La Dirección de Migraciones dictaba una expulsión y con eso ya se procedía a la expulsión. Ahora, a partir de la nueva ley, todas esas expulsiones tienen que pasar por la revisión de la justicia. Esto lógicamente no es un dato menor, ¿verdad? Otra cosa que incorpora la nueva ley es el tema del criterio de nacionalidad Mercosur. Eso que les decía yo viene desde el año 2002, cuando Argentina lleva este principio al Mercosur, y se instala entonces esta idea de que la llave para ingresar a la regularidad migratoria en los países de América del Sur iba a ser precisamente su nacionalidad. Carencia de antecedentes y certificación de nacionalidad era lo que iba a permitir acceder a una residencia regular. Entonces decíamos, posiblemente no se tuvo en cuenta la entidad que tiene esta ley, toda la experiencia que hay atrás de la misma. ¿Y por qué les digo el tema de las experiencias? Porque es fundamental. Porque si no se acepta la realidad, si no se conoce la experiencia de aquello que se quiere normar, posiblemente se termine agravando el tema que se pretende solucionar. Cuando Argentina decide avanzar en este tema de la regularización masiva, lo hace a partir de haber pasado desde el 49 al 94 por 7 amplias amnistías. Ustedes saben lo que son las amnistías, son esa situación que cuando tenemos una bolsa de irregularidad en el territorio y la presión es grande, los gobiernos suelen recurrir a la amnistía. Que la amnistía es un parche coyuntural que nos va a solucionar la irregularidad de quien está en territorio, pero terminada la amnistía comenzamos a generar nuevamente irregularidad. ¿Y esto por qué? Porque no se trabaja sobre la cuestión de fondo, porque no se trabaja por esa ley que pone requisitos tan difíciles que el migrante, el perfil de migrante que nosotros tenemos, no puede acceder a la regularización. Entonces hay que tener cuidado aquí en Argentina de generar procedimientos o normas que lleven a la irregularidad, porque ya tenemos experiencia en este tema, porque ya sabemos qué es lo que pasa, porque aparte debemos reconocer que expulsar a una persona del territorio es muy difícil, operativamente es muy difícil. Entonces se está condenando a la persona a quedar en una situación de irregularidad en territorio, que teóricamente es un tema lógicamente no querido y que somete al extranjero a una situación de indefensión. Queda en una zona gris, queda en una zona que lo hace muy vulnerable, ¿verdad? Eso en cuanto a no haber merituado de manera cabal lo que implicaba la ley de migraciones y la experiencia que lleva atrás. Por otro lado, da la impresión de que tampoco se tuvo muy en cuenta el impacto que una medida de estas características podía tener en el plano internacional. Fíjense que al poco de haber sido dictado este DNU, la OEA convoca de oficio a una reunión y solicita a las autoridades argentinas y a ONGs argentinas que vayan para explicar qué es lo que estaba pasando con esto. Lo cierto es que cuando las autoridades argentinas concurren a esta audiencia,
La argumentación respecto del porqué de la necesidad de este DNU se ciñó exclusivamente a algunos de los elementos que contempla el DNU. Y ya vamos a ver cuál de ellos es, ¿verdad? Entonces les decía, este tema de no tener en cuenta cuál es la inserción y la importancia internacional y para los organismos que se manejan en el plano internacional del tema migratorio en Argentina. Porque aparte Argentina ha sido el país que ha traccionado a diferentes legislaciones migratorias en la región. Con posterioridad a la nuestra se sancionó la de Uruguay, la de Bolivia, la de Ecuador, la de Perú, y todas ellas toman como base la legislación migratoria argentina. Y otra cosa que parece no haberse tenido en cuenta es la capacidad de nuestras ONG, la experiencia que tienen nuestras ONG en la materia después de tanto batallar contra una política migratoria cerrada. Entonces realmente tienen un training que los llevan a ser muy eficientes en esto. Entonces las presentaciones judiciales que han hecho son realmente muy buenas y es lo que ha llevado a la Cámara al convencimiento de que estábamos ante una norma inconstitucional. Aparte de esto, da la impresión de que tampoco se meritó en qué podría devenir esto. O sea, fíjense ustedes que en este momento el DNU 70 está a resolución de la Corte Suprema. Esto implica que si tuviera alguna sentencia declarando la inconstitucionalidad del mismo, esto podría derramar respecto de otro DNU, ¿verdad? La actual gestión gubernamental lleva dictado alrededor de 36 decretos de necesidad y urgencia. Y es una herramienta a la que se recurre habitualmente cuando no se logra, lógicamente, el acuerdo total del Congreso, ¿verdad? Es una herramienta que suele ser como una tabla de salvación en determinados temas que seguramente para esta gestión gubernamental deben tener más trascendencia que el tema del DNU sobre el tema de migrantes, ¿verdad? Entonces, si ponemos sobre la mesa costos y beneficios, poniéndolos, digamos, en cabeza desde quien ha decidido avanzar sobre este DNU, posiblemente los costos terminen siendo bastante más pesados que los beneficios, porque los beneficios da la impresión de simplemente satisfacer a cierto sector de la sociedad respecto de esto de entender que el extranjero es el que nos trae problemas con la seguridad, con la falta de elementos en salud o las vacantes a nivel educativo, ¿verdad? Lo que Mármora suele decir a veces, que darle este tipo de argumentos a la sociedad hace que en la sociedad aparezca el miedo al diferente, el miedo a la otredad. Yo con menos cuidado académico digo que este tipo de medidas lo que hacen es sacar de las personas ese enano fascista que se suele tener y exacerbarlo, ¿verdad? Bueno, pero entonces estamos con cuáles aparentemente fueron las fallas, no ya en el texto del DNU, sino en la decisión de avanzar sobre este DNU. Pero hay una cosa que también quisiera recalcar, que este ataque a la 25871 no es nuevo. Este tema de querer modificar el contenido de esta ley no es nuevo. Ya algo así como en el 2014 me parece la fecha, ¿recuerdan ustedes el secretario de Seguridad Berni? Berni también en un momento dado salió con un discurso ampliamente xenófobo y impulsó la modificación del Código Procesal Penal, con una cuestión, digamos, fíjense, mucho más gravoso que esto, ¿verdad? Porque entonces sí que ponía el tema migratorio en la esfera penal. Y se avanzó en una modificación del Código Procesal Penal, de los cuales el tema migratorio es solo una parte, y eso se sancionó, es una ley. La ley en este momento está suspendida, pero de entrar en vigencia, los artículos de ese proyecto, si se transforma, que ya se transformó en ley, si llega a entrar en vigencia, es mucho más gravoso para el tema migratorio que este DNU.
¿verdad? Y estamos hablando de un proyecto que data del 2014. ¿Sí? Por eso les digo, o sea, no es una situación nueva. Parece que cuando hay algún momento de crisis, aparece esto de que la culpa la tiene el extranjero. Aquí hay un tema que a mí me gusta resaltar acerca de digamos, el imaginario colectivo que hay atrás de esta situación, que en la crisis los extranjeros tienen un peso negativo. Y en esto vuelvo al tema del 2002, cuando Argentina decide ir con esta propuesta amplia al Mercosur. Fíjense que en el 2002 estábamos en plena crisis, ¿verdad? Y sin embargo se decidió avanzar en esta medida. Lógicamente las argumentaciones que tuvimos que dar en ese momento para poder avanzar fueron muchas y hubo que convencer fundamentalmente a los sectores de seguridad de este tema, ¿verdad? Pero la argumentación siempre es sobre la base de la realidad. Entonces la argumentación pasaba en ese momento, señores, pensando exclusivamente en un tema de seguridad, en un país que tiene la frontera que nosotros tenemos y que realmente, por más que se ponga un elevado presupuesto en su control, nunca se va a poder tener exhaustivamente controlada toda la frontera, debemos pensar entonces que los migrantes van a seguir ingresando porque se mueven por una cuestión económica, ¿verdad? Ahora, si sabemos que están en territorio, ¿qué es mejor desde el punto de vista de seguridad? ¿Regularizarlos o negar su regularización? Si nosotros los regularizamos, la persona va a tener su documento, su cara, su huella registrada. Entonces, aún desde el punto de vista de la seguridad, la regularidad es mucho más conveniente. Y otro argumento que en ese momento pegó fuerte, insisto, años 2002, plena crisis, es este tema de, señores, para los argentinos de nuestra generación, hablar mal de los migrantes es hablar mal de nuestros abuelos y de nuestros hijos. Porque en ese momento muchos de nuestros hijos y nuestros sobrinos estaban buscando una mejor situación de vida en España o en Estados Unidos. Y respecto de eso, lógicamente, nosotros no pensábamos que eran delincuentes y pensábamos que tenían derecho a poder integrarse a la sociedad donde estaban tratando de insertarse, ¿verdad? Bueno, esto, digamos, en cuanto al panorama general de la lógica o no de avanzar en un DNU de estas características. Vamos ahora, entonces, podemos dar la vuelta a la... Vamos ahora entonces a hablar un poco de los requisitos que se exigen para que un DNU sea conforme las previsiones de la Constitución. Nuestra Constitución, en su artículo 99.3, establece que para que un DNU sea válido, tiene que acreditarse suficientemente las necesidades de urgencia, tal como estamos hablando de un documento, digamos, un decreto de necesidad y urgencia. Tiene que estar lo suficientemente acreditado la necesidad y urgencia de su dictado. O sea, tiene que haber una situación que implique que no se puede esperar en los tiempos lógicos que insume el dictado de una ley. Hay una situación de hecho que impide que el Congreso se reúna. Si no se pueden acreditar tales extremos, el DNU sería inconstitucional, ¿verdad? Entonces, veamos un poco cuáles son las argumentaciones que tiene el DNU para su dictado. Entonces tenemos allí una serie de considerandos, creo que son 40 los considerandos del DNU. Y vamos a ver, solamente a título de ejemplo, algunos de los argumentos que se dan respecto de la necesidad, ¿verdad? Y podemos centrarlos como en tres grandes columnas. Por un lado, la incidencia de los migrantes en el tema de la seguridad, haciendo especial énfasis en lo que es los delitos transnacionales. Por otro lado, la cantidad de extranjeros en las cárceles. Y por último, el tipo de delito que teóricamente llevarían adelante los extranjeros, ¿verdad? Lo que es extraño, aparte dentro de los considerandos de este decreto, es que
En los mismos también se hace énfasis en la necesidad del respeto de los derechos humanos de los migrantes. Hace parecer como una incongruencia después respecto de las medidas que se adoptan. Es uno de los elementos que tuvo en cuenta la Cámara, porque entendiendo que el decreto es en realidad un documento administrativo, con lo cual le rigen las previsiones de la Ley 19.549, los procedimientos administrativos, es necesario que exista una congruencia, una lógica entre los considerandos, o sea, la motivación del decreto y aquel articulado que realmente se tendría que llevar esos considerandos a tierra. La Cámara consideró que eso no estaba dado en este decreto. Por ejemplo, a título de ejemplo, uno de los considerandos dice que ante recientes hechos de criminalidad organizada de público y notorio conocimiento, el Estado Nacional ha enfrentado severas dificultades para concretar las órdenes de expulsión dictadas. Se establecía o se decía que llevar adelante una expulsión bajo el régimen de la 25.871 era muy largo, era un proceso que podía llevar a 7 u 8 años a partir de las posibilidades recursivas que tenía el migrante cuando se le dictaba una orden de expulsión. Eso es uno, como le digo, de los argumentos. Otro de los argumentos dice que a su vez la población de personas de nacionalidad extranjera bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal se ha incrementado. Otro tema que después la Cámara considera que no se encuentra lo suficientemente fundado. Entonces, sobre la base de entender que era necesario resguardar la seguridad interna de factores externos que venían a agravar el tema de la delincuencia internacional, se avanza en este decreto que en realidad en su consecuencia, a partir de su articulado, termina poniendo en la misma bolsa a todos los extranjeros, porque plantea entre sus previsiones la implementación de un proceso sumarísimo. Y en este proceso sumarísimo no se hace distinción entre el tipo de delito que habría cometido el extranjero, no se hace distinción respecto de la situación migratoria del extranjero. O sea, podemos hablar de un extranjero transitorio, o sea, que está aquí por 90, 180 días, temporario, que puede haber estado 2 años, o permanente, puede haber 20 años de residencia en el territorio, ¿verdad? Evidentemente allí hay una situación que no cierra con este tema de luchar contra la delincuencia organizada transnacional, ¿verdad? Pero otro tema que también creo que es conveniente analizar es si en esta lucha contra la delincuencia organizada transnacional, que lógicamente es un valor que hay que tener en cuenta cuando hablamos de una sociedad moderna, cuando hablamos de defender la seguridad interna de un país, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que cuando hablamos de la seguridad interna tenemos que hablar de la población, tenemos que hablar de extranjeros y de nacionales. Y cuando hablamos de extremar los controles en frontera, tenemos que pensar también en controlar a los argentinos, a los extranjeros y a los funcionarios que trabajan en frontera. Porque normalmente cuando hablamos de delincuencia organizada transnacional suele haber un funcionario en el medio, ¿verdad? Entonces, planteando acerca de, ¿era necesario la modificación de la ley pensando en trabajar en contra de los delitos transnacionales? Y en este sentido yo les voy a pedir que leamos aquí algunos párrafos de 3 artículos de la 25.871, ¿sí? La ley, digamos, la ley vigente, aquella ley que vino a modificar el DNU. Fíjense algunos párrafos del 29. Serán impedimentos para el ingreso y permanencia de extranjeros la presentación de documento nacional o extranjeros falsa o adulterada, haber sido condenado o estar cumpliendo condena en Argentina o en el exterior, tener antecedentes por tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, de lavado de dinero o delito que merezca para la legislación argentina pena privativa de libertad de 3 años o más. O sea, estaba previsto
En la 25871 estaba previsto que ese tipo de antecedentes iba a impedir el ingreso y la permanencia de los extranjeros en territorio. El inciso D dice haber participado en crímenes de guerra, actos de terrorismo o delitos de lesa humanidad. El inciso E, tener antecedentes por actividades terroristas o pertenecer a una organización nacional o internacional vinculada con dichas actividades. El artículo 37 de la misma ley. El extranjero que ingrese por lugar no habilitado o eludiendo el control migratorio será pasible de expulsión. El artículo 62. La Dirección Nacional de Migraciones cancelará la residencia cualquiera fuera su antigüedad o categoría y dispondrá la expulsión cuando, con la finalidad de obtener beneficio migratorio o ciudadanía, hubiera presentado documentación falsa, cuando hayan desnaturalizado la razón de ser del otorgamiento de la residencia, cuando realizara en el país o en el exterior cualquiera de las actividades previstas en los incisos D y E del 29. O sea, estamos hablando de tener antecedentes por narcotráfico, tener antecedentes por terrorismo, como ven, estaba previsto. Entonces la cuestión es, ¿era necesario sacar el DNU o era necesario avanzar en una aplicación cabal y completa de lo que decía la 25871? Porque cuando hablamos de la 25871 se sabe plantear que es una ley amplia y generosa. Yo siempre prefiero decir que estamos frente a una ley justa y equilibrada. Porque cuando hablar de amplia y generosa parece ser así como una cosa sin mucho orden y donde estamos regalando algo. Y en la realidad, cuando hablamos de justo y equilibrado, estamos hablando que estamos reconociendo los derechos de los migrantes, y es equilibrada porque en realidad reconoce derechos, pero también pone en cabeza de los migrantes obligaciones. Y pone el tema de que si tenés antecedentes no podés radicar. O sea, ya estaba previsto. El tema ya estaba previsto. Veamos entonces, pasamos Roger a la próxima. Aquí tenemos algunos gráficos sobre el tema de cantidad de extranjeros en servicio penitenciario. Como ven ustedes, el porcentaje de extranjeros, aquí sí estamos hablando de la totalidad de la República, de todo el país, ¿verdad? Porque un tema que tiene el DNU es que habla exclusivamente del sistema federal. Entonces allí el porcentaje es más grande. Ahora, si nosotros vamos a la totalidad, vamos a ver que es el 6% el tema del porcentaje de extranjeros dentro de la población carcelaria total. Y aquí tienen ustedes cómo está diferenciado por nacionalidad el porcentaje. ¿Sí? Ahora, ¿era tan preocupante esta situación? ¿Justificaba realmente avanzar en un DNU? Esto, vamos a la siguiente primera. Fíjense ustedes, aquí hay una comparación de población por país, porcentaje de extranjeros dentro de la población total, total de reclusos y porcentaje de extranjeros en esos reclusos. Veamos, por ejemplo, el tema de Alemania. Alemania tiene dentro de su población total 14,9% de extranjeros y dentro del total de reclusos 27,1%. El caso de España tiene el 12,7% de extranjeros en población total y de población carcelaria es el 28,3%. No sé, en Italia, 9,7% de extranjeros en población total, 34% en total de reclusos, ¿verdad? Como vemos, los porcentajes son sensiblemente mayores a los que tenemos en Argentina. Claro que aquí también tenemos que tener en cuenta este tema de, en algunos países de Europa, que parece ser que la aportación de cara ya es un delito, ¿verdad? Entonces también puede llegar a pensarse que el porcentaje es mayor a partir de la cantidad de extranjeros que se pueden estar detenidos sin que haya realmente una causa de un delito atrás de esto que puede ser a partir de ser probada, ¿sí? No sé si digamos, como dijo Diana, ¿alguien quiere hacer una consulta hasta aquí o prefieren que sigamos avanzando y si queda alguna cosa en el aire allí la dicen? ¿Me parece?
¿Sí? Bueno, entonces seguimos. Teníamos otro punto que habíamos planteado al inicio, que es este tema de ver cuál había sido el producto cierto de la aplicación de este DNU después de casi 18 meses de estar vigente, ¿sí? Entonces, por favor, vamos al otro. Veamos el tema de las expulsiones que fueron dictadas. Ahí tenemos desde el 2014, pero podemos tomar, para ser más ilustrativos, desde el 2016, ¿verdad? En el 2016 se dictaron 4.565 expulsiones. En el 2017, 4.336. Fíjense que en el 2017 comienza a regir el DNU, que es de enero del 2017, o sea que prácticamente todo el 2017. Y hasta mayo del 2018 se dictaron 2.038 expulsiones, ¿sí? Ahora vayamos a ver las expulsiones efectivizadas, porque una cosa es que se dicte la expulsión y otra cosa es que la expulsión realmente se lleve adelante. Veamos entonces qué tenemos en el año 2015, vamos al 2016 para ser más corto el razonamiento. En el 2016, por el artículo 70, fueron 33, en el 2017 fueron 75 y hasta julio del 2018 fueron 33. ¿Sí? Acá hagamos una diferenciación entre el artículo 70 y el artículo 64. El artículo 64 es un artículo que no ha sido modificado por el DNU 70 y es aquel que establece que cuando una expulsión está firme y consentida, o sea, cuando ha sido notificada al extranjero y el extranjero ha tenido posibilidad de recurrir y el recurso le ha salido denegado y si quiere puede ir a la justicia y cuando la justicia ha dicho que no tampoco, entonces ahí la expulsión está firme y consentida. Cuando la expulsión está firme y consentida y el extranjero está cumpliendo condena, esto dice el artículo 64, habiendo llegado en su condena a poder tener la libertad condicional, se puede llevar adelante la expulsión, entendiendo que la expulsión le haría cumplir el resto de penas que le queda. ¿Queda claro lo que estoy planteando? Bueno, eso ya estaba en la ley de migraciones, o sea que las expulsiones que nosotros vemos aquí en el rubro del 64 no tienen ningún fundamento en el DNU, tienen de antes, ¿verdad? Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Que si nosotros tenemos que en el 2017 y en el 2018 hacemos la suma, 100 expulsiones ejecutadas, y tenemos que entre el 2017 y el 2018 tenemos 6.374 expulsiones dictadas, quiere decir que nos han quedado en calidad de irregulares en territorio 6.200 personas, 6.200 extranjeros. Y aquí es donde vuelvo yo a ese razonamiento, ojo, no produzcamos situaciones que llevan a la irregularidad, salvo que estemos hablando realmente de situaciones que así lo justifiquen, ¿verdad? O sea, realmente delincuentes que tengan delitos de gravedad, aquellos delitos que nos podrían llegar a hacer pensar que es muy posible, que es muy difícil que puedan llegar a integrarse a la sociedad de recepción, ¿verdad? Entonces veamos un poco ahora el tema de los delitos, de qué delitos estamos hablando. Veamos año 2016, todavía no regía el decreto 2017. El fundamento legal es el artículo 29, es un artículo general que establece, lo vimos hace un ratito, recuerdan, establece los delitos que llevan a que una persona, un extranjero, sea expulsado. Los tipos de delitos contemplados, hemos hecho aquí con Roger un resumen, poniendo en tres los diferentes tipos de delitos que se planteaban. Contrabando de estupefacientes, robo, lesiones graves. Ahí hay un solo punto, un solo delito que llama la atención aquí, que es resistencia a la autoridad. 2016, Ley 25871 en plena vigencia. Vamos al siguiente.
Expulsiones efectivizadas del año 2017 fueron 75, ¿verdad? El fundamento es el artículo 29, pero ya con la modificación del DNU. Veamos los delitos contemplados. Contrabando de estupefacientes, robo, hurto calificado con antecedentes en país de origen, o sea, hurto calificado más antecedentes en país de origen, abuso sexual, homicidio, facilitación y promoción de la prostitución, falsificación de documentación, portación de armas, ¿sí? Y dos puntos que hemos señalado allí: antecedentes penales en país de origen, que no lo habíamos visto antes, y 5 antecedentes penales en país de origen más delito en Argentina, ¿sí? Analicen ustedes que en realidad la casi totalidad de esos delitos ya estaban contemplados en la 25871, ¿verdad? Lo que sí es posible que digamos que se haya puesto mayor énfasis en el tema de las expulsiones respecto a quienes tenían este tipo de delitos. Pero estamos hablando de 75 expulsiones. Después de tanto, 75 expulsiones, ¿verdad? Veamos ahora algunos otros números que tienen que ver con la aplicación de este DNU y sus consecuencias. Pasamos, Roger, a la siguiente. Combinaciones a regularizar. Aquí tenemos desde el 2009 a noviembre del 2017. Esta combinación a regularizar implica que el extranjero, habiendo sido detectado como irregular, es combinado por la Dirección de Migraciones a regularizar su situación, ¿verdad? Tenemos que en noviembre del 2017 fueron 1.589. Si nos retrotraemos al 2015, que todavía no regía el decreto, eran 1.674. No hubo tanta diferencia entre una cosa y otra. Abajo tienen los porcentajes más elevados, digamos, por nacionalidad de estas 1.589. Entonces vieron que la mayoría son bolivianos, le siguen los paraguayos, después los peruanos, República Dominicana, China. Cancelaciones de residencia. Las cancelaciones de residencia tenemos que en el 2016 fueron 232, en septiembre del 2017 fueron 517. ¿Sí? En cuanto a las nacionalidades, la mayoría fueron peruanos, colombianos, chinos, paraguayos, bolivianos. Denegatoria de prórroga. ¿Esto qué implica? La denegatoria de prórroga: el extranjero tiene una residencia temporaria, está a punto de vencerse la misma, se acerca a la Dirección de Migraciones, pide una prórroga. Para prorrogar tiene que cumplir con determinados requisitos. Si no cumple con esos requisitos, no se le otorga la prórroga. Entonces, la denegatoria de prórroga tenemos en el 2016 62, en el 2017 56, tampoco parecen muchas, ¿verdad? Y tenemos que la mayoría son chinos, le siguen los españoles, dominicanos, estadounidenses, senegaleses. Fíjense que en estas denegatorias de prórroga no hay nadie del Mercosur, no hay ninguna nacionalidad de América del Sur, ¿sí? Y vamos entonces ahora a dos de las últimas cifras. Dispensas otorgadas en función del artículo 29 y 62 de la 25871, que sí han tenido modificaciones por el DNU. Estas dispensas destacamos las cuentas desde febrero a septiembre del 2017, ¿verdad? ¿Qué implican las dispensas? La dispensa es una persona un extranjero que tiene una orden de expulsión, a partir del argumento de la reunificación familiar, sumado a la inserción en la sociedad, al tiempo de residencia, puede recibir una dispensa de la orden de expulsión. Pero ¿cuál es la modificación sustancial del DNU respecto de la ley original? Es que en este caso se establece que solo la Dirección de Migraciones podrá dar esa dispensa. Y de manera expresa se dice que la justicia no podrá hacerlo, que los jueces no podrán hacerlo. Ese es uno también de los elementos que hizo que la Cámara considerara que era inconstitucional este DNU. Entiende que no se puede sacar del control judicial una medida que puede afectar de manera tan directa los derechos de las personas, ¿verdad? Porque en este tema de el control judicial, los derechos de las personas y plantear al extranjero y al nacional en un plano de igualdad.
que es un tema, digamos, que es, está previsto en la mayoría de los instrumentos internacionales que abordan la materia, instrumentos cuya, digamos, en su caso totalidad están en nuestra Constitución desde el año 94, y donde se establece entonces que el tratamiento debe ser igual entre extranjeros y nacionales. Pero aquí en este punto yo siempre llamo a reflexionar lo siguiente. El tema de la igualdad no implica que se borren las diferencias. La igualdad no borra las diferencias, la respeta. Lo que hace el principio de la igualdad es decir que todos, aún diferentes, tenemos que tener derecho a la posibilidad de acceder a derechos. Debemos tener la misma posibilidad de acceder a derechos. Y en esta posibilidad de acceder a derechos, que tengan los grupos más vulnerables, como es el caso de los extranjeros, el Estado tiene mucho que ver. Tiene que generar las condiciones para que el vulnerable pueda acceder, tenga posibilidad de acceder a los mismos derechos que el nacional. En este tema hay una parábola de Kafka que es muy elocuente respecto de esto. Y Kafka lo que plantea es, un humilde campesino va caminando, se encuentra con una puerta, toca la puerta, abre el guardián y el campesino dice, necesito pasar. Y el guardián le dice, no, no puede pasar. ¿Y cuándo voy a poder pasar? Por ahora no sé. Le cierra la puerta. Pasa el tiempo, el campesino envejece del otro lado, a punto ya de morir, vuelve a tocar la puerta y le dice, mire, yo ya no voy a poder pasar porque me estoy muriendo, pero por aquí no ha pasado nadie tampoco. Y el guardia le dice, lo que pasa es que esta puerta era para usted. Cierra la puerta. ¿Qué nos quiere decir Kafka con esto? O sea, el campesino, el humilde campesino, es el vulnerable. En el caso que nos ocupa, el extranjero. La puerta es la ley. En realidad, el hecho de reconocer un derecho no implica que la persona pueda realmente ejercer ese derecho. La puerta es la ley. O sea, una ley que reconoce al vulnerable un derecho. El guardián que no lo deja pasar, los procedimientos engorrosos que puede tener la administración, las tasas muy elevadas en el caso de los extranjeros, los requisitos imposibles para cumplir y las mentes tortuosas y retorcidas de algunos funcionarios. Ese, digamos, es el tema de la obligación de los estados, de los gobiernos, de trabajar de manera tal de posibilitar. Los procedimientos posiblemente tengan que ser diferentes, tengan que ser diferenciados, porque el vulnerable tiene menos posibilidades de acceder a derechos. Y esto es uno de los temas que también fue cuestionado por la Cámara con relación al contenido del DNU. Porque el DNU, en este procedimiento sumarísimo que plantea los plazos para recurrir de 3 días. Es un plazo realmente exiguo, ¿verdad? Un plazo que por lo menos, podríamos decir, opinable acerca si en ese plazo se puede ejercer realmente un derecho y si realmente se puede dar lugar al debido proceso. Y digo opinable porque el juez de primera instancia que conoció en la materia entendió que era posible pensar que hay un debido proceso, contando con 3 días para poder recurrir, para poder tener la asistencia letrada que lógicamente se debería tener. Eso dijo el juez de primera instancia. Después en Cámara se entendió que 3 días no era imposible plantear que en 3 días una persona de las características de un extranjero, o sea, un grupo vulnerable, podía realmente ejercer su derecho a recurrir. Pero entonces, volvamos al tema de nuestra filmina. Aquí vemos que fueron otorgadas 1.920 dispensas bajo el paraguas de este DNU. O sea, en 1.920 veces la Dirección de Migraciones otorgó la dispensa y una persona un extranjero que estaba en condiciones de ser expulsado, no se lo hizo a partir de la reagrupación familiar, a partir de tener en cuenta su tiempo de residencia en el territorio. ¿Sí? Y una última cifra que llama poderosamente la atención. En la actual gestión se han radicado 520.000 personas, 520.000 extranjeros. Vuelvo al inicio de esto. ¿Cuál ha sido la real incidencia del DNU en la práctica?
parece ser que en las cifras es realmente poca. Parece ser que cifras realmente poca. Sí, lógicamente hubo un cimbronazo muy grande a lo que es el espíritu de la política migratoria argentina. Hubo un cimbronazo grande respecto de la 25871 y lo que ella implica en la historia de la política migratoria argentina. Yo creo que posiblemente, en el futuro, ojalá que inmediato, tengamos la corroboración de lo que estoy diciendo, que posiblemente el perjuicio mayor que ha traído este DNU es esto de instalar nuevamente en la sociedad ese sentimiento xenófobo. El extranjero es el que tiene la culpa, es el que viene a generar desempleo, es el que nos trae los problemas de la inseguridad, ¿verdad? Y eso creo yo que digamos, eso era un tema que estaba, o que entendía, estaba como zanjado en nuestra sociedad. Lamentablemente se ha vuelto a poner en carpeta y lamentablemente vemos permanentemente, si tomamos el diario y vemos algún comentario sobre el tema migratorio, una cantidad de comentarios, de lectores hablando pestes del tema de las migraciones, ¿verdad? Y eso para mí, digamos, es a lo mejor la parte más preocupante de esto, y es, digamos, lo que a lo mejor va a quedar en la historia respecto de la incidencia de este DNU en la política migratoria argentina. Porque yo creo que hay un tema que es identitario para nuestra nación. Un tema de que creo nosotros siempre nos hemos sentido orgullosos y debemos seguir siendo orgullosos, que es nuestra calidad de país de recepción, ¿no? Yo recuerdo, yo trabajé muchos años en la Dirección de Migraciones, donde está enclavado también el Hotel de Inmigrantes. Ustedes conocen el Hotel de Inmigrantes, es aquel construido al principio del siglo pasado, donde se alojaban muchos de los extranjeros que venían desde Europa, extranjeros que normalmente venían en una situación de extrema pobreza, huyendo de la guerra, y de alguna manera, digamos, dando alguna vuelta por el Museo de Inmigrantes, me he encontrado con historias de vida de extranjeros que, por ejemplo, recuerdo una señora alemana que me planteaba que había estado alojada allí cuando era muy pequeña, tendría 6, 7 años, ahora tendría alrededor de 70, 75, imagino. Y ella lo que planteaba es que no había tenido oportunidad de volver al Hotel de Inmigrantes, pero que ahora quería volver para agradecer, porque digamos que nosotros, los argentinos, no teníamos en claro lo que había implicado eso para ellos. Ella planteaba que la primera vez que cenó en ese hotel, porque llegó en horas de la tarde, la primera vez que cenó en ese hotel, y le pusieron un plato de comida abundante, no podía creer. Ella venía de pasar realmente hambre. Es más, dice que los 2 o 3 primeros días pensó que era una cosa que rápidamente se iba a terminar. Entonces, cuando se iba a dormir, tomaba un pedazo de pan y se lo ponía en el bolsillo, porque pensaba que para el día siguiente no iba a haber. Eso en aquella época. Esta señora también me decía que ella había sido la primera de 7 hermanos, habían venido con sus padres, los 7 hermanos aquí, que logró leer de corrido. La primera que pudo ir a la escuela, ¿verdad? Y era todo un orgullo para sus padres eso, que supiera leer de corrido. Ahora me voy a ir a un tiempo mucho más moderno. Ahora, cuando venía hacia aquí, pasé por el aula magna. Hace poco, ahora 2 o 3 años, tuve la oportunidad de estar allí en momentos en que mi hijo recibió el título de abogado. Y hay un tema una visión que me quedó grabada. En ese momento, al lado mío, quedó un señor que evidentemente era un señor o peruano o boliviano, por sus rasgos, por su color. Aparte, yo con esta deformación profesional que tengo, inmediatamente observo determinadas cosas, ¿verdad? Este señor, con esas características típicas que tienen, digamos, de sumo respeto y hasta diría yo de sumisión, estaba sentado con un traje raído allí. Yo trataba de darle charla, como diciéndole qué momento tan emocionante. Sí, decía él con mucho respeto, pero no avanzaba en una charla.
Yo quería sacarle información, pero él no avanzaba en una charla. Entonces, finalmente, bueno, respetando su manera de ser, no le pregunté nada más. Lo cierto es que fueron subiendo los nuevos abogados, recibieron su título, y lógicamente los familiares cuando subía su hijo o su sobrino aplaudíamos y gritábamos y ese tipo de cosas. En un momento dado llaman a Mamani y este muchacho sube a recibir el título. La reacción de este hombre no fue de gritar, es una especie de así, como si fuera hacia adentro, aplaudió un poco más fuerte que el resto y un ratito más tarde sacó un pañuelito de su bolsillo y se secó las lágrimas. Eso es Argentina para los migrantes. Eso que pasó hace muchos años es lo mismo que tenemos que seguir reivindicando ahora. Somos un país abierto y, como dice la Constitución, para todos los hombres de buena voluntad que quieran habitar el suelo argentino. Entonces, insisto, para mí el DNU en el transcurso de unos años va a ser solo un mal momento. Y creo que, insisto, que fue muy imprudente avanzar en el dictado del mismo, pero imprudente no solamente en cuanto al contenido, sino por lo que se puede venir atrás, lo que planteaba, el tema de que la inconstitucionalidad del DNU puede derramar en otros instrumentos que puedan ser de sumo interés. Bueno, eso para mí es todo. Abierta a preguntas. Sí, uno de los aspectos de ese DNU es que modifica la ley de ciudadanía. Y eso es grave, porque muchas personas, muchos migrantes que por X motivos no, hablo específicamente de los extra Mercosur, para quienes sí es complejo muchas veces encasillarse dentro de uno de los encuadres previstos para ellos, podían solucionar, es muy conocido el caso de los periodistas y de los periodistas independientes, ¿no? Que muchas veces están 5 o 6 años trabajando acá y no como turistas, porque no hay un encuadre previsto, porque también la ley nació un poquito vieja porque no contempla las nuevas formas de trabajo a distancia. La cuestión es que muchos migrantes alcanzaban a resolver su situación migratoria solicitando la ciudadanía porque podían acreditar que llevaban más de 2 años viviendo en el país y que tenían en la Argentina su residencia habitual. Y esto, bueno, se cerró esa puerta. Y bueno, algunos jueces no eran, bueno, tenían exigencias que eran superiores a las de la ley, pero algunos pedían que efectivamente que la persona tuviera DNI o haya tenido alguna vez DNI, y otros no, se acreditaban los 2 años de residencia y listo. Sí, efectivamente es un tema que a lo mejor ha pasado más desapercibido, que es la modificación del artículo 2 de la 346, que es la que establece los requisitos para acceder a la ciudadanía. Ya, digamos, estando vigente, como vos bien decís, ya estando vigente la 346 en su texto original, había algunos jueces que no la aplicaban cabalmente y exigían que los 2 años de residencia, a la cual se refería el artículo, fuera de residencia legal, que no era una diferenciación que hiciera el artículo en su redacción original, ¿verdad? Este DNU vino también a modificar esto, digamos, le corresponde las generales de la ley en cuanto a lo que estuve diciendo acerca de había realmente una necesidad de urgencia para modificar esto. No hubiera sido más prudente esperar en someterlo al Congreso, porque una cosa que omití decirles, y creo que también tiene mucha incidencia en esto, es que en realidad el procedimiento para que el DNU se transforme en una ley está previsto también.
Está previsto en cuanto dictado el DNU, el jefe de gabinete tiene que girarlo a la comisión bicameral. La comisión bicameral tiene que sacar un dictamen y mandarlo dentro de los 10 días a ambas cámaras, y ambas cámaras expedirse acerca de la legalidad o no del DNU. Este procedimiento, digamos, todavía no se ha llevado a cabo. El Ejecutivo sí lo giró a la bicameral, pero la bicameral se reunió 2 veces y por cuestión de quórum no pudo sacar un dictamen. Pasó a las cámaras y las cámaras todavía no han hecho nada. Ha pasado más de un año electoral. Entonces, ¿dónde estaba la necesidad de urgencia? Porque se ha pasado más de un año y medio y no ha sido sometido, que decir que tan urgente no era, ¿verdad? Entonces, volviendo a la pregunta, este tema de la inconstitucionalidad del DNU respecto de algunos de los argumentos, como es este tema de que no había necesidad de urgencia, también replican en el tema de la ley de ciudadanía. O sea, debería tener, digamos, el mismo tipo de derrame respecto de la ley de ciudadanía. Sí. Un comentario respecto a la ciudadanía también. Recientemente hubo ahí un fallo de La Plata que declara la inconstitucionalidad del artículo que modifica la ley de ciudadanía, haciendo referencia justamente a todo esto, ¿no? La falta de fundamentos para el dictado del decreto y demás, y admite una solicitud de ciudadanía una persona de nacionalidad china que acredita estar 2 años En por territorio. más continuada. Sí. Y después las preguntas que tenía, en principio las estadísticas que se mostraron están en la página de migraciones. No todas. No todas las van a encontrar en la página de migraciones. Algunas de estas, digamos, han sido extraídas de informes que ha tenido que dar de migraciones a pedidos formales. Otras son fidedignas, pero no las van a encontrar. Y el último, el de las 520.000, tampoco está actualizado en la página de migraciones, pero son palabras del director de migraciones hace menos de una semana en un acto. Y respecto a las expulsiones por irregularidades administrativas, es decir, que no involucran antecedentes penales, ya sea por presentar documentación falsa o por ingresos irregulares, ¿hay estadísticas? No diferenciadas. No diferenciadas. Lo que tenemos son, digamos, las cifras totales, que es la que presiona. Pero no está diferenciada, pero sí, digamos, están basadas en los delitos que mostramos, ¿verdad? O sea que esta es otra de las cosas que yo digo, a lo mejor de la incongruencia entre el objetivo buscado, que creo que ya a esta altura pueden haber dado cuenta que el objetivo buscado, si era ese, está haciendo agua, digamos. No, dentro de los delitos que estaban contemplados en las estadísticas, no vi el tema de administrativos, o sea, de lo que fueran fallas administrativas o faltas administrativas, sin perjuicio lo cual, digamos, al amparo de este decreto podría darse. Sí. Y una última cuestión respecto a las dispensas que se otorgaron, ¿qué piensa respecto si hay alguna, si se afecta al principio de igualdad la nueva redacción de la dispensa, donde diferencia en antecedentes penales que solo se puede dispensar a quienes tienen delitos por menos de 3 años? Los llamados, digamos, los considerados delitos menores. Bueno, el principio de igualdad, en ese caso habría que verlo, digamos, la diferencia cuál es, un delito que puede ser considerado más grave o un delito que puede ser considerado más leve. Pero aquí yo creo que el principio fundamental que se está vulnerando es que solamente se pueda hacer la dispensa a partir por la Dirección de Migraciones, o sea que la justicia no tenga posibilidad de revisar eso y a lo mejor plantear lo que vos estás diciendo. A ver, digamos, hay realmente aquí una diferencia sustancial. Esta persona que cometió un delito que es cuya sanción excede los 3 años, en realidad en este caso no ni siquiera se está hablando de 3 años, porque el DNU vino a tirar por tierra ese plazo de 3 años que preveía la ley, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es la diferencia entre una cosa y otra? Gracias.
Sí, doctora, un comentario nada más. Yo comparto la no necesidad del DNU, forma parte de digamos, una dinámica que ya tiene el Estado Nacional de sacar instrumentos legales para tratar de modificar algo que no termina modificando nada. Pero sin embargo, a 15 años del dictado de la ley, y en vista, digamos, a que el mundo también ha cambiado muy significativamente, no habría que rever toda la política migratoria. Lo digo a partir de casos reales que me ha tocado trabajar, vecinos que han denunciado a familias chinas que sus hijos argentinos están siendo enviados a China para educación. Y no sigue una secuencia o ningún tipo de protocolo, ¿no es cierto?, que debería seguirse. Estoy hablando de ese tipo de casos. O prácticas, que en muchos casos son culturales de determinadas comunidades muy cerradas. Por eso no pongo en cuestión que se mantengan los principios vigentes que tenía la ley, porque creo que son sanos, porque creo que son justos y porque creo que lo dice el preámbulo de nuestra Constitución, que debemos ser respetuosos de eso. Pero sin embargo, la sociedad va mutando y hay determinadas cuestiones que son muy cuestionables desde el punto de vista de prácticas comunitarias. No sé si llego a ser claro. Sí. Particularmente con adolescentes, con niños y demás, que va en contra absolutamente de lo que prevé nuestra legislación y son punibles, pero muchas veces me hacen pensar que el extranjero que llega no está siendo debidamente informado o capacitado sobre cuáles son nuestras costumbres, desde el punto de vista legal, ¿no? Como para que su adaptación sea mucho más rápida. Hoy no sé si, por ejemplo, una familia china que llega y dice, bueno, usted si su hijo va a volver a China, tiene que cumplir con estos pasos. Tiene que manejarse dentro de la comunidad que ya no es tan vulnerable, porque usted sabe que económicamente es una comunidad muy fuerte, por ejemplo, no estoy centralizando en eso. Pero no debería haberse una visión más amplia de cómo ha cambiado el mundo, de cómo muchas cosas se hacen de hecho. Tengo 3 casos de familias chinas, insisto, la denuncia viene por vecinos, no por las familias, de que sus hijos son mandados en este caso chinos, son enviados a formarse, a educarse y a recibir toda una instrucción y después verán si vuelven al país, no, pero son nacidos en este suelo. Está. Sí, a ver, creo que en tu pregunta hay varias columnas como para ir una por una. El tema es si nuestra ley tiene ya 15 años de haber sido dictada. Es una muy buena ley, pero como toda ley, es susceptible de ser mejorada, por más que sea muy buena, ¿verdad? Es cierto, aquí la compañera había dicho algo acerca de que no se tuvo en cuenta en esa ley el tema del trabajo a distancia, ¿verdad? Porque también es una cosa que en los últimos años ha tenido mucho auge. O sea, podría ser mejorada en tal sentido. Yo lo que creo fundamentalmente de la ley que hay algo que le está faltando, que es el tema de la creación de un Consejo Federal de Política Migratoria. Porque uno de los problemas que tiene Argentina es el tema poblacional. Y en realidad la política migratoria tiene que ser parte de la política poblacional. Me refiero a mucha población concentrada en las grandes ciudades y nada en las provincias, ¿verdad? De este Consejo Federal deberían formar parte los diferentes ministerios involucrados. La Cancillería, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Interior a través de la Dirección de Migraciones, Desarrollo Social, las ONG que trataban sobre la materia y fundamentalmente también las provincias. Los gobiernos provinciales deberían estar presentes para trabajar en una política integral. Hoy leía en el diario algo que también dijo el director de Migraciones en este acto donde dijo los 520.000, acerca de que algunas provincias del sur están necesitando médicos y están ofreciendo fundamentalmente a médicos venezolanos, esos que están ingresando altos, trabajo por 80.000 pesos en el sur. Tienen que trasladarse, o sea, hay necesidad de médicos allá, ¿no? Entonces el tema poblacional es un tema que requiere ser estudiado y el tema de las migraciones normalmente viene a cubrir algunas brechas que el tema poblacional está dejando, fundamentalmente cuando el crecimiento vegetativo es cada vez menor, ¿verdad? En algunos países de Europa, como por ejemplo en el caso de España, se prevé que aproximadamente dentro de 20 años la población activa
no va a poder sostener a la población pasiva. O sea, va a haber más jubilados que gente trabajando. ¿Por qué? Porque no hay jóvenes. Entonces, la migración, que normalmente estamos hablando de gente joven, con posibilidad de trabajar y fundamentalmente con posibilidad de reproducirse, formar sus familias y tener allí sus hijos, es una solución para determinados problemas. Lo que pasa es que son soluciones que muchas veces son negadas, como se niega la realidad. Y voy al otro punto, acerca del tema de los chinos que mandan sus hijos a estudiar a China y que han nacido en Argentina. Yo no le veo, digamos, problema a eso. Sinceramente, desde mi punto de vista, no veo. ¿Como menores de edad tampoco? ¿Cómo? ¿Como menores de edad tampoco? Y no, porque son sus padres. A ver, el niño ha nacido en Argentina. Sigamos, si mi hijo nació aquí en Argentina y yo quiero mandarlo a estudiar a Inglaterra, lo puedo mandar. O sea, yo como padre soy responsable de la educación de mi hijo. O sea, si tiene la autorización de padre, madre, sale con su documento y va a estudiar a China, después verá si regresa o no. Pero me parece que es como una cuestión también de la naturaleza humana, creer o pretender que mi hijo sea educado en mis creencias y en mis costumbres. No estamos hablando de una situación, digamos, de canibalismo, o sea, de una sociedad que se dedica a matar o a comer a otros. O sea, son usos y costumbres diferentes a las nuestras, ¿sí? Claro que son diferentes a las nuestras, pero no parecen de ninguna manera tener algún choque. Sí, con salvo nuestros... que haya digamos, se eluda algún trámite correspondiente, estamos de acuerdo. Claro, pero digamos, damos por sentado que Está si bien. salió aquí, nuestras autoridades migratorias trabajaron como corresponde, le pidieron la autorización de padre-madre, el niño iba con su correspondiente documentación y allá lo estará esperando un mayor, ¿verdad? Entonces, digamos, en mi opinión, no habría en ello ningún tipo de violación a una norma nuestra, ni tampoco les veo algún tipo de peligro, ¿verdad? A esta situación. El peligro era por la ilegalidad de cómo salía el niño. No, de eso tranquilo, porque digamos, para la salida de los menores se tiene especial cuidado por las autoridades migratorias, fundamentalmente si, como en este caso, salen por Ezeiza o ese tipo de cosas, ¿verdad? O sea, allí, si vos me decís, bueno, en realidad lo sacaron por un paso ahí perdido hacia Paraguay. En estos casos salieron por Ezeiza, pero por no eso volvieron. Ahí estuvo yo. ¿No volvieron? No, porque deben estar estudiando allá. No, está bien, pero digamos, acá, no, seguramente, pero el tema está justamente, las denuncias están radicadas como que es un ciudadano argentino, en definitiva, sí, menor de edad, niño de 4 o 5 años, que son llevados por sus padres, sí, estamos de acuerdo ahí, que no están nacionalizados, en muchos casos, han quedado allá y vuelve el padre solo. Sí. Entonces, lo que digo es que puede generar alguna situación de conflicto con la ley, pero yo sinceramente lo veo de buena manera. Yo no sé cuán informados están los padres de cuáles son los procedimientos que nosotros tenemos muchas veces para preservar justamente a un segmento tan vulnerable como el de la niñez y la adolescencia. Bueno, no, en el tema de la información yo creo que sí que asiste la razón en cuanto a la propia ley de migraciones plantea entre las obligaciones tanto del país de recepción como el país de salida, país de origen, la obligación de informar convenientemente al migrante acerca de cuáles son sus obligaciones, con qué se va a encontrar allá y cuál, digamos, los peligros que puede llegar a afrontar. Ahora, en este caso concreto, creo que no habría nada que informarle porque, insisto, este menor se traslada ya sea con la autorización de sus padres o con sus padres. Está documentado. El hecho de que los padres sean extranjeros, nada tiene que ver, que no estén nacionalizados, nada tiene que ver. Los padres lo llevaron allí, quieren que su hijo se eduque entre con sus usos y costumbres, y después se verá si ese niño, que como vos bien decís es argentino, decide volver o no a la Argentina. Pero insisto, como muchas veces nosotros mandamos a nuestros hijos a estudiar al exterior y después nuestro hijo decide si se quiere quedar afuera o si quiere volver a la Argentina, ¿no? Pero para mí es esa, digamos, la composición del lugar. No sé qué estuvieron denunciando los vecinos. No, yo apuntaba más a un proceso de inducción que me parece que nos está faltando. Para el extranjero que llega, para el migrante que llega, no hay un proceso de inducción, porque incluso son culturas diferentes en muchos casos. Claro.
Entonces la Por eso, en complejidad ese proceso de inducción al que te referís, es lo que yo planteo, que es la necesidad de un Consejo Federal de Migraciones que de alguna manera induzca al migrante a aquellos lugares donde se lo necesita. Había otra pregunta por allá. Sí, buenas tardes. Una pregunta relacionada a la modificación de la ley de migraciones. Usted mencionó que se sancionó en 2004, pero igual después pasaron muchos años hasta su reglamentación, hasta el 2010. Sí. Eso por un lado. Le quería preguntar respecto a lo que usted mencionó de imprudencia, o sea, saber que tendrían que saber aquellas personas que están en manos del gobierno. No sé si no sabían los efectos de la modificación a partir de un DNU y el mensaje que podía conllevar esa modificación de una ley que, vuelvo, fue sancionada en 2004 y fue reglamentada 6 años después. Eso por un lado. Después, en relación a lo que decía el señor, tiene que ver también con este relativismo cultural que está ahí en colectivo, o sea, que aquella persona que vive en el país, el receptor, en este caso la Argentina, se tiene que adaptar a las costumbres, si no, en todo caso sería una persona también diferente a uno. Y hay una variable en esa visión porque pareciera que se le pide esa condición a cada migración que sea sur-sur, y no tanto así una migración que sea norte-sur, o sea, por eso vuelvo con esto del mensaje que puede tener la modificación de las ley de migraciones en relación también a los datos que usted daba con esta cantidad de personas que accedieron ya sea a la dispensa o a la erradicación, porque no se muestra ahí el número de cuántas personas son, ya sean que sean sudamericanas o que sean en todo caso europeas, por dar un ejemplo. Y el eufemismo que hay detrás de la modificación de la ley 25871, o sea, hay un eufemismo de protección, de proteger a proteger a los nacionales del otro, de lo ajeno, de toda aquella persona diferente, me parece a mí. Y en relación a eso, está también inmerso esto que usted decía, si bien hoy pone la cámara, todo que tiene por medio, no sé si en definitiva la Corte puede llegar a decir tan laxamente que sí, es DNU, en este caso es inconstitucional, dado que ya hay precedentes en la materia en relación a la decreto de urgencia. No sé si tiene que ver tanto con un contenido político y o de por medio. Y también, por último, para cerrar... Vamos por parte porque ya me perdí. Después me repetí una por una. Después me repetí una por una porque ya, digamos, me perdí. Claro, y después la última es que usted mencionaba la ley de procedimiento que tiene que ver para tratamientos de decreto de urgencia, la 1322. Hay una vaguedad en esa norma. Sí. Hay una vaguedad que si la trata una acaba y no trata la otra, sigue estando vigente. Entonces, creo que también hay un costo político por medio en relación a, no solo sobre la ley de migraciones, sino sobre cualquier otro DNU vigente. Sobre cualquier otro DNU no hay esa voluntad política de por medio de poder llevar a cabo la modificación con la parte necesaria de esa ley. Entonces, vuelvo. Y por último, está eso que usted decía de la selección de Francia. ¿Cuántas personas africanas están? Cuando Argentina jugaba cuando se llama que gana en Nigeria para clasificar, había muchos carteles en favor de los nigerianos, pero se estaban moliendo a palos en la llanera, entonces a todos los africanos que vendían de forma ilegal. Entonces, ahí está ese doble discurso, esa doble moral de por medio también. Y es por eso que decía, el contenido que hay detrás, los mensajes que hay detrás después de la modificación de esta ley que tuvo desde el 2004, o sea, viene del 90, todo el tratamiento, a partir de las zonas y demás, la sanción del 2004, hasta su posterior implementación. Me parece que no sé si hay tanta imprudencia o no por medio, que no sabían lo que estaban haciendo. Creo que en definitiva había intencionalidad por medio. Es como para cerrar. Bueno, sí, para cerrar. Voy a tratar de ir por parte y si omito alguna de tus preguntas, porque me parece que algunas no son preguntas, sino como que son comentarios, ¿verdad? Pero yo voy a tratar de ir por parte, me decís si estamos así o no. A ver, cuando yo utilizo el término imprudencia, yo les aconsejaría que a buen entendedor pocas palabras. ¿Sí? Al mismo tiempo, a decir el tema de imprudencia, me refiero a poniéndose en cabeza, digamos, de quien decide avanzar en este DNU, cuáles serán los costos y beneficios. Por eso fíjate que cuando inicié la charla, les planteé que cuando, digamos, para ver el tema legal, las fallas jurídicas, les aconsejaba leer en profundidad la sentencia de Cámara. Mi idea era hablar un poco más de la realidad, de lo sustancial, aquello que va a tierra, ¿verdad? Hiciste alguna reflexión acerca de
la ley que establece cuál es el procedimiento después de un DNU. Es cierto, esa ley no es del todo clara, no está del todo acabada, porque no pone plazos. O sea, el que tiene el plazo es el jefe de gabinete para en 10 días mandarlo a la bicameral. Después del tema se dice a la brevedad posible, ¿verdad? Y otra cosa que también establece es que debe haber un rechazo unánime por ambas cámaras para hacer caer el DNU. Ahora, la Corte lo que dice es, aún existiendo ese rechazo por ambas cámaras, la Corte o el Poder Judicial puede revisar. ¿Por qué? Porque tiene, digamos, bajo su potestad el tema de ver la legalidad de aquellos actos que afectan los derechos de las personas. Y aparte teniendo en cuenta que cuando se dicta, o sea, en el 94 con la reforma de la Constitución, y ahí se reforma el 99.3, uno de los puntos que se tienen en cuenta, y así está plasmado en cuanto a la fundamentación, era la necesidad de alguna manera bajar un poco el presidencialismo y subir la tarea del Congreso. Entonces, si vos haces una interpretación completa de, digamos, de lo que pasó y de los términos de la ley, entonces ahí también ves, digamos, cuál es la postura y por qué el Poder Judicial dice lo que está diciendo, ¿verdad? Otro punto a tener en cuenta es esto de el especial momento en que está pasando la relación ejecutivo-corte, ¿verdad? Nosotros conocemos que en la historia de nuestro país hemos tenido esos amores y odios, ¿verdad?, entre ambos. En este momento sabemos que la Corte ha pedido un refuerzo presupuestario y el Ejecutivo ha dicho que considera que no necesita ningún refuerzo presupuestario en la Corte. Eso ha producido en las últimas semanas cierta tensión, ¿verdad? Entonces, si en este momento la Corte decidiera avanzar en ver la constitucionalidad o no de este DNU, posiblemente este sería un punto que podría tener cierto peso. Pero en cuanto a los antecedentes, que vos decís, la Corte tiene varios antecedentes respecto de haber dicho que algunos DNU son inconstitucionales, precisamente porque no hay un correlato entre la necesidad y urgencia y lo que finalmente se está planteando en el DNU, ¿verdad? También hay... Perdón que meto un bocadillo ahí, sí. Pero ahí, con lo que usted estuvo diciendo, digamos, con las cifras que usted estuvo mostrando hoy, el correlato que también es interesante ver es la necesidad de urgencia planteada, lo que efectivamente estableció el decreto y la aplicación que el Ejecutivo hizo del decreto que sancionó para corroborar si esa urgencia existía o no. No. Ese es el tema. De las cifras parece que no existían. De las cifras parece que no existían, ¿verdad? Yo no sé si contesté todo lo que habías planteado. Ahí me quedó algo. Después el contenido en relación a la modificación, que no es un dato menor también, cuál es el correlato que hay por medio a partir de esta modificación. También usted mencionó esto, que bueno, puede despertarse, pequeños fallos. Es verdad, o sea, se juega con el eufemismo propio y también se va contra no solo los migrantes, por eso vuelvo a eso, los flujos migratorios del norte-sur, sino del sur-sur, porque me es mucho más cercano discriminar a aquella persona que venga de los países limítrofes, en este caso Perú, y no tanto así con las migraciones del norte-sur. O sea, cuán cercano es el otro, o por qué me quiero parecer más a este que no discrimino y rechazar a este que sí, es diferente. Claro, yo coincido contigo, pero no creo que esto esté, digamos, de alguna manera fomentado ni por la ley ni por el DNU, ¿eh? Con todas las fallas que puede tener el DNU. Porque al contrario, lo que hace el DNU es meter a todos en la misma bolsa, sin concepto de nacionalidad, sin tipo de delito, sin tipo de tiempo de residencia en el país. Se mete a todo en la misma bolsa. Respecto a lo que planteas, la mayor rechazo o no al limítrofe es una cuestión, digamos, más de la sociedad y no fomentada por la ley. La ley lo que hace es establecer un mecanismo fácil para lo que es Mercosur, por una cuestión también de realidad, porque el 85% de nuestros migrantes provienen de países del Mercosur, ¿verdad? Coincido sí que también allí hay una pequeña falla, y cuando digo que es una ley que, por más que sea buena, es susceptible de ser mejorada, también me refiero a eso. ¿Hay otra pregunta ya? Sí, yo quisiera saber su opinión respecto al hecho de que si bien la Cámara dijo que es inconstitucional el decreto, no volvió a decirlo y ha tenido un montón de causas de expulsiones en las que se
plantearon la inconstitucionalidad y sin embargo, o sea, no volvió a decir ni de oficio, o sea, ha declarado, ha dicho que no está fundado, o que no, o sea, ha tratado de esquivar otra vez la posibilidad de reiterar la inconstitucionalidad. Perdón, yo puedo añadir una cosa a lo que dice la compañera, que el resto de las salas y los juzgados de primera instancia no han decretado la inconstitucionalidad y que en realidad en la práctica no se han dado casos de extemporaneidad de presentación, por ejemplo, lo que tiene que ver con el plazo de los 3 días. O sea, con representantes, con patrocinios, con apoderados o mediante defensores, siempre se han presentado y nunca se ha vulnerado el debido proceso, y en realidad eso está debidamente fundado en las sentencias de primera instancia y de segunda instancia, y propio de la Sala Quinta también. Eso quizás llama un poco la atención y es como que el centro quedó en la visión que hizo la Sala Quinta de la inconstitucionalidad del 70, y en realidad quedó un poco en desmedro el fallo de primera instancia del doctor Marinelli, que es un reconocido juez de hace muchos años del fuero y que analizó mucho el decreto de necesidad de urgencia, y en realidad es como que, claro, subsumimos todo a lo que dijo al planteo de la Sala Quinta y no vimos la realidad, que es lo que usted quizás analizó en el plano. O sea, lo cierto era que los procedimientos tardaban realmente, yo trabajo en el Poder Judicial, más de 5 años, por deficiencia del Poder Judicial, claramente, por trámites administrativos de la Dirección Nacional de Migraciones que demoraban años, claramente, y eso generaba una incertidumbre en los migrantes tremenda y vulneraba, en realidad afectaba el control de convencionalidad que deberíamos ejercer todos. Pero en ese caso específico, justo en realidad nos ceñimos a la Sala Quinta cuando el resto de los jueces y en realidad de la jurisprudencia en general es totalmente disímil. No sé qué piensa usted de eso. Bueno, recuerdan que yo les dije que les aconsejaba respecto a todo el tema, digamos, jurídico y legal, leer la sentencia de Cámara. Si ustedes han leído la sentencia de Cámara, habrán visto que de inicio hace una reflexión respecto de los fundamentos del doctor Marinelli para declarar al DNU como constitucional, porque lo dice eso. Y también les planteé que es muy interesante ver de los 3 jueces de Cámara cómo el primero, el que van a encontrar primero votando en la sentencia, tiene una visión diferente del tema, ¿verdad? Acá el tema es el siguiente, o sea, declarado la inconstitucionalidad por parte de la Cámara, inmediatamente la Procuración lo que hizo fue recurrir la inconstitucionalidad, por eso está en la Corte, y al mismo tiempo solicitar que hasta tanto, una cosa que era como lógico, hasta tanto no tenga el fallo de la Corte, el DNU se siga aplicando, ¿verdad? Ese es un poco, creo que responde a lo que ustedes están planteando. Y hay una cosa que vos decís que es interesante ver también respecto de la motivación del DNU. Es cierto que las expulsiones tardaban mucho en poder ser ejecutadas. Estamos hablando que decimos tardaban mucho, 7 u 8 años, ¿verdad? Y esto recuerdo que cuando al inicio yo les dije que había un solo argumento que las autoridades argentinas habían sostenido ante la OEA del por qué la necesidad del DNU, ni de incidencia ni de inseguridad, ni el tema de la cantidad de extranjeros en cárceles. Hablaron de los tiempos que insumía la expulsión, poniendo lógicamente la orden de expulsión no tenía sentido y, como dicen aquí, era una situación de incertidumbre para el extranjero, ¿verdad? Ahora, analicemos el porqué de esa demora. ¿Qué ustedes dicen? Demoras del judicial, demoras de la Dirección de Migración. ¿Qué culpa tiene el migrante para ponerle a él 3 días? Y hay otra cosa que hay que tener en cuenta. Nosotros estamos pensando, conforme dice el DNU, en delitos graves, delitos que de haber sido constatados habrán derivado en una pena de varios años para el extranjero, ¿verdad? Entonces, sí, en el momento que el extranjero es detenido, comienza su causa judicial y finalmente tiene una sentencia. Si hay una aceitada comunicación entre fiscales, jueces y la Dirección de Migraciones, la Dirección de Migraciones va a conocer rápidamente que hay un extranjero en condiciones de ser expulsado. Un extranjero que tiene que cumplir 7, 8, 10 años de prisión en Argentina.
si saca la orden de expulsión en ese momento y se notifica como corresponde al extranjero detenido, va a haber 9 años por delante como para que el extranjero recurra y vuelva a recurrir y vuelva a recurrir, ¿verdad? 9 o 10 años por delante. Ahora, si la Dirección de Migraciones se entera que hay un extranjero al cual le corresponde ser expulsado en función de las previsiones de la ley, se entera en el momento que el extranjero recupera la libertad, ahí empezamos con que los 7 u 8 años desvirtúan la orden de expulsión que oportunamente dictó. No sé si soy clara en lo que estoy planteando. Doctora, pero disculpe, ahí no toma en cuenta el tema que eso está hablando de extranjeros detenidos. Sí. Falta, por ejemplo, el tema de los chinos, que vienen muchas veces por trata de personas, hay toda una situación donde incluso han detenido gente de migraciones, Sí. que trabajaba con mafias. Esa gente entra al país y se queda 7 u 8 años trabajando para esas mafias y sin poder hacer efectiva la orden de expulsión. O sea, eso, tomemos en cuenta que el propio decreto, más allá de las falencias del Poder Judicial y migraciones, habla de 400 días hábiles de por sí de plazos. Entonces estamos hablando de que un expediente que se inicia hoy, mínimo, tiene 2 años de plazo para ser efectivo. Entonces, de hecho, usted mostraba los números recién, que hablaba 1900 expulsiones dictadas y efectivizadas 2 en el 2015. Eso me parece que está mostrando una situación de que se cuesta realmente el proceso. Sí, claro que cuesta, pero vuelvo a insistir, claro que cuesta, pero digamos, ¿quién tiene la culpa? ¿El migrante? O sea, para darle al migrante 3 días para recurrir, o habrá que ver por otro lado, habrá que aceitar por otro lado y habrá que verificar por otro lado. Porque esto está planteando, vos no terminé de entender este tema de las posibilidades de mafia china involucradas en trata de personas. O sea, si hay una acreditación de tal cosa, ese chino deberá ir preso. No, en general el chino es una víctima de esa trata de personas que queda justamente a merced de, como se vio, de gestores, de situaciones en las cuales se los trae. El chino no sabe ni siquiera a qué país viene, y esa persona inmediatamente se pone a trabajar en un supermercado o donde sea, y esa persona no tiene ningún tipo de control de nada. O sea, cuando hablamos de la cuestión migratoria, además de que el DNU en principio no unificó el tema del derecho inalienable a la migración ni ninguno de los derechos que establecen las convenciones internacionales, lo que hizo básicamente el foco fue en el tema de la modificación del proceso. El proceso que es, como usted dice, 3 días, pero que además es suspensivo, que en realidad puede llegar a ser 9, porque en realidad son 3 días para interponer el recurso, 3 días más ante la presentación de la Defensoría y 3 días más ante un pedido de vista del propio extranjero, que hablamos de 3 a 9 días. Pero el tema más que nada, lo que a mí me llama la atención, o lo que me parece que hace foco el decreto, es en el tema de la situación de los plazos que hacen, o sea, la tensión entre los derechos y garantías que están en la ley y el control migratorio que todo país tiene, ¿no? O sea, todo país tiene la potestad soberana de controlar sus fronteras, de controlar si se comete un delito, si esa persona puede ser expulsada o no. Digo, y efectivamente el control migratorio tiene que ver con si se efectiviza en definitiva ese control o si es simplemente una orden de expulsión que no está haciendo. Totalmente de acuerdo con lo que estás planteando. Todo país tiene el derecho de controlar sus fronteras y tiene el derecho de fijar sus políticas. Ahora, el límite a ese derecho es el respeto precisamente de los derechos humanos, y eso está planteado en todos los instrumentos internacionales que rigen la materia. Y lo cuestionable aquí es si estos 3 días, que pueden convertirse en 9, como decimos, pueden convertirse en 9, son realmente, plantean el respeto al debido proceso. Y eso es lo que, digamos, la Cámara considera que no es así. Claro, que a partir de esto... Visto que el resto del Fuero Federal no solo no lo vio así, sino que cada vez que analizó los casos concretos, siempre las presentaciones fueron en plazo. Insisto, o sea, aquí lo que dije al inicio, hay que esperar un tiempo todavía. O sea, todavía es reciente, a pesar de que llevamos 1 año y medio de vigencia de este decreto, hay que seguir esperando. Y como dije yo originalmente en el video, hay que esperar que pase mucha agua bajo el puente para ver cuál va a ser la real incidencia. Pero hay un tema del que, digamos, que estás planteando, que yo vuelvo a insistir, sí, las expulsiones tardan mucho, pero no parece ser el mecanismo planteado la solución
a la dilación de estas expulsiones. Porque como vos bien decís, las cifras lo que hablan es que en realidad el DNU no ha acelerado mucho las cosas. Estamos hablando de una cifra grande de expulsiones y muy pocas expulsiones realmente efectivizadas. Y fíjate que el número mayor de las efectivizadas es en función del artículo 64, que ya estaba vigente, o sea, no fue tocado por el DNU 70. En ese caso, la efectivización 64 es porque generalmente la pide el propio extranjero, porque eso implica la expulsión del país, el cumplimiento de la pena y quedar en libertad de parte de origen. Mira, cuando nosotros redactamos el artículo 64 tuvo una doble razón de ser. Por un lado se planteaba en ese momento que las cárceles estaban abarrotadas de extranjeros, lo mismo que se dice ahora, ¿verdad? Y por otro lado, la presión política que hubo en ese momento es que un extranjero que estaba en libertad condicional había matado al seguridad de un ministro. Y eso también causó mucho revuelo, entonces dijo, bueno, algo hay que hacer con esto, El artículo 64 fue también ampliamente cuestionado, planteando que generaba una discriminación inversa. O sea, que el argentino que cometía un delito, una vez que tenía derecho a la libertad condicional, tenía que seguir cumpliendo con las visitas, digamos, a los procedimientos, ir a decir dónde vivía, pim pam pum. Mientras que el extranjero entonces parecía que se lo ponía del otro lado de la frontera y recuperaba su libertad. Pero eso fue, digamos, una causa querida. Lo que se quería era precisamente sacarlo del territorio. Si generaba una discriminación inversa o no, realmente no te lo podría asegurar, si era así o no era así. En cuanto a las bondades o ventajas de este artículo 64 respecto de los convenios de traslado de condenado. Ustedes saben que hay convenios de traslado de condenado. En el convenio de traslado de condenado lo que pasa es que, por ejemplo, un ciudadano peruano que delinque aquí puede, digamos, la República Argentina decir a Perú que puede llegar a cumplir el resto de su condena en Perú. Pero en ese caso, en el traslado de condenado, se requiere no solamente la voluntad del Estado argentino, la voluntad del extranjero y la voluntad de Perú en este caso. En el caso 64 no. En el caso 64 la cosa puede ser mucho más expeditiva y por eso se consideró que eso podría llegar a ser un principio más rápido, ¿verdad? De hecho, fíjate cuáles son las cifras del artículo 64 y también hace un par de meses vi que la Dirección de Migraciones, aún con el DNU 70 vigente, volvió a incentivar la aplicación del 64, que ya estaba vigente, insisto, como antes, planteando este acercamiento entre fiscales y jueces y viendo de qué manera se podían hacer más ágiles entonces las expulsiones en esos casos concretos. No sé si con eso satisfago lo que estás planteando. Pero igual démosle la palabra a otra gente porque había otra gente con preguntas, si no se queda nadie con preguntas. Acá había, sí, vos acá. Sí, no quiero salir mucho del tema, pero voy a salir un poco de biología. Es algo que me pasó a mí de chiquita. Yo tengo una amiga que vive en Hong Kong, los padres de ella eran chinos, los mató la mafia china, tengo entendido, a mí me dijeron eso cuando tenía 8 años. Ella vino a buscarme un tío desde China, se la llevaron, le robaron la herencia que tenía de los padres. En Hong Kong estuve en la casa de un familiar que me contó que la trataban como una esclava y ella sigue siendo argentina. Y nunca me dijo que hubiera tenido algún seguimiento de su niñez o algo, a pesar de ser nacional. Perdón porque me perdí, la niña nació en Argentina. Es argentina. Ah, pero no, pensé que estaba bien siendo en Hong Kong. No, es argentina. Los padres eran chinos, los mataron, ya tenía 8 o 7. Se la llevaron, pero bueno, o sea, como que a lo largo de su vida vivió muchos momentos en los que sus derechos se vieron vulnerados y, o sea, no sé usted o cómo, si a una nena o si a alguien le pasara eso hoy en día, ¿qué le podría dar yo como para aconsejar o para que no tenga esa vulneración que ella vivió? Bueno, lógicamente deberíamos tener mucho... Paréntesis, además, nunca supimos, al menos, o si hubo condena a quienes mataron a los padres. Para poder dar una respuesta jurídica a lo que estás planteando, deberíamos tener más datos, ¿verdad? Claro.
por lo que me estás diciendo, o por lo que te entendí, la niña salió del país con un tío o algún Sí, pariente, familiar. ¿verdad? Es posiblemente perdidos los padres, habrá habido una actuación judicial que le dio la tutoría a un menor, al abuelo o a un tío o una cosa Sí, así. sí, Entonces hay posibilidades de que haya salido de Argentina, entonces en jurisdicción de otro país, o sea, habrá que ver, digamos, si realmente sufrió una situación de maltrato en China o por allí, digamos, habría que hacer responsable al gobierno de ese país, ¿verdad? En cuanto a la situación de los padres asesinados o no, habrá que ver si hay una causa judicial, habrá que ver si se encontraron los culpables. O sea, es una cosa para la cual se requieren bastante más datos, pero lo cierto es que si salió con un mayor de aquí, tiene que haber salido también con la autorización correspondiente y en principio tiene que haber sido chequeada por la Dirección de Migración. Hasta allí, digamos, es lo que te puedo decir con certeza. Ahora, después se necesitarían bastante más datos fehacientes acerca de esta situación. ¿Sí? Sí. Bueno, primero gracias por la presentación, todo muy interesante. Yo quiero preguntar, por tu opinión, ahorita se está viendo, digamos, un debate, digamos, netamente legal, constitucional. ¿Es compatible que también se empiece un debate o se inicien en todo caso los trabajos para que Argentina ya establezca, elabore un documento, una política migratoria argentina propiamente dicha? La ley, digamos, de migraciones que modificó el decreto de urgencia contenía varios conceptos, varios elementos que reflejaban la política migratoria argentina, pero a lo que voy, esto quizás no sería una oportunidad para que Argentina, las autoridades argentinas evalúen, consideren iniciar los trabajos para establecer propiamente una política migratoria argentina y además quizás también ver la posibilidad de establecer algunos mecanismos, digamos, interinstitucionales. Por ejemplo, yo soy de Perú, en Perú hay en 2017 se aprobó la política migratoria peruana, digamos, es algo novedoso, estamos todos en proceso, pero a la vez también hay un mecanismo que nos ha ayudado mucho a trabajar, bueno, que en su mayoría a nivel digamos, obviamente a nivel estatal, que es la mesa de trabajo intersectorial. Entonces, como que ha funcionado, y quizás yo a veces pienso que cuando está bien, hay un debate, se está presentando todo este debate de constitución ilegal, como digo, pero quizás una manera también de atracar o de abordar este tema sea desde las políticas, efectivamente, no sea firmándolas, estableciéndolas y obviamente quizás también viendo escenarios para sostenerla con recursos. En algún momento también es necesario eso, porque de hecho este debate está revelando que hay varios actores que quizás necesitan ser sentados en la mesa para poder trabajar la política migratoria en una perspectiva más allá, digamos, de lo estrictamente legal, ¿no? Total y absolutamente de acuerdo, por eso yo te planteaba este tema de que me da la impresión que a la ley le falta esto de generar un Consejo Federal para la política migratoria, ¿verdad? Sí, conozco el tema de la mesa que existe en Perú, también existe una similar en Uruguay y en Brasil. A nosotros nos está faltando poder abarcar la integralidad que tiene el fenómeno migratorio, implica este trabajo interministerial al cual estás haciendo referencia. En cuanto a un documento sobre la política migratoria, cuando Argentina sanciona la 25871, se elabora desde la Cancillería y el Ministerio del Interior un documento que recuerdo que se titulaba así como el cambio de paradigma del control a los derechos humanos. Y ese es el documento con el cual se presenta la ley de migraciones y la nueva política de migraciones argentina en los diferentes ámbitos internacionales. Han pasado 15 años de eso, se justificaría volver a revisarlo, pero fíjense que en este momento se está llevando a cabo la última sesión previa a la firma del Pacto Mundial sobre las migraciones seguras, ordenadas y regulares, ¿verdad? Un proceso que se ha iniciado hace 2 años en el seno de Naciones Unidas y que tiende a generar un pacto mundial donde todos los países de Naciones Unidas queden comprometidos en un pacto que no es vinculante, sería una especie, digamos, de consenso y consejos, pero que no sería un efecto vinculante. Y está costando muchísimo avanzar aún en los digamos, escalones más bajos de los derechos reconocidos en Argentina.
precisamente uno de los problemas que están teniendo la delegación argentina es no poder introducir sus ideas en el documento final y tener que insistir en la no regresividad de los derechos humanos, porque tenemos, digamos, alguna duda o temor que al ser parte de ese pacto, alguien puede llegar a pensar, ah, bueno, pero los derechos reconocidos, entonces, para atrás. No, se está insistiendo mucho en el principio de no regresividad de los derechos humanos. Y otro tema en el cual Argentina está insistiendo mucho es el tema de la devolución a país no seguro. El tema de que no se puede, aún no siendo refugiado, que no se puede devolver una persona a un país donde se piensa su vida va a correr peligro, ¿verdad? Y en eso también se está teniendo bastante inconvenientes, a pesar de que, digamos, la declaración madre que da lugar a este proceso del pacto, que es la declaración de Nueva York del 2016, sí lo preveía el principio de la no devolución, pero no se está logrando ponerlo en el texto del pacto. Con lo que te quiero decir que la situación internacional es bastante complicada. Y Argentina, a pesar, digamos, de este impasse del DNU, sigue teniendo unos estándares altos en la materia. No sé si con eso respondo a tu pregunta.